Es decir, que no vale con ver a una, hay que acercarse a Galicia y hay que visitarlas todas, todas. Todas tienen su encanto, todas son importantísimas para visitar. Y además, no solo en el verano, es decir, que en el verano tienen otra cara, esas cascadas que le llamamos nosotros en Galicia, esas fervenzas, son unas caras distintas. En este momento, con el caudal de agua que tienen esos ríos, pues es tremendo, por supuesto, el caudal que baja por ellas. Si vamos más a la primavera, pues la imagen es otra, no deja de ser preciosa también, y el verano ya mucho más relajado para cargarse las pilas, ¿no? Por eso que invito a todos a que vengan, además de venir a Galicia, que vengan a estos ayuntamientos, porque seguro que van a salir muy contentos y van a servir ustedes de tarjeta de presentación para el resto, cuando pidan opinión de lo que pudieron ver en Galicia en las fervenzas de Galicia. En el caso de Valga, que soy el que yo aunque estoy aquí representando a todos los ayuntamientos que tenemos fervenzas, pues en Valga pues es un río que lleva el nombre de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Valga, baña todas las zonas de este a oeste nuestro ayuntamiento y desembocan las aguas en el famoso río Ulla y Mar de Santiago. En el río Ulla, justamente por donde con una barca de piedra llevaron los restos del apóstol Santiago, que como todos sabemos, visita obligada a la Catedral de Santiago a los restos del apóstol Santiago. Pues por ese río donde desembocan estas fervenzas de Valga, pues fue por donde pasaron los restos del apóstol Santiago. Así que animar a todos a hacer esa visita a Galicia y hacer la visita a los ayuntamientos que tenemos esas fervenzas. Valga, estamos a 20 kilómetros de Santiago, a 20 kilómetros de la ría de Arosa, de las rías bajas del Mar de Santiago, y por lo tanto estamos allí. Además es la tierra de la famosa Bella Otero, artista internacionalmente conocida en la Belle Époque, en París, donde triunfó. Bueno, aquí estamos, perdón por extenderme, para hablar más de Valga, y aquí lo que venimos es a hacer la presentación de las fervenzas de Galicia. Así que remato una vez más para invitarles a que visiten Galicia y que visiten todas las fervenzas, las 63 que hay en Galicia. Y agradecer a la directora de turismo que siempre esté al lado de los ayuntamientos, y en este caso pues apoyando con estos folletos y en esta presentación pues a poner en valor esas fervenzas, ese patrimonio natural que disponemos en estos ayuntamientos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida directora, alcalde. No se te perdonaría que no hablases bien de tu municipio y que no dedicases unos minutos a invitarnos a todos los que estamos aquí, a todos los operadores, a todos los que tenemos la oportunidad de participar en Fitur, pues que visitásemos Valga. Sería un error que no te perdonarían ni tus vecinos, pero sobre todo los que estamos aquí tampoco lo entenderíamos, ¿no? Un saludo, por supuesto, a los delegados, al delegado de Lugo, delegado orense de Pontevedra, diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas, que os veo que estáis siempre acompañándonos en Fitur, y por supuesto a todos aquellos que estáis hoy aquí, que os interesáis por lo que ofrece Galicia a España y al resto del mundo, y a todos aquellos también pues que presentáis vuestras iniciativas en Fitur. Un sendero que termina en una cascada es un sueño, y Galicia tiene un máster en esos paraísos naturales. Galicia es la tierra de los 1000 ríos, pero también es la de las incontables cascadas. No se entendería Galicia sin sus ríos, pero tampoco se puede entender sin sus cascadas. Muchos de aquellos rincones
que elegimos para visitar muchos de aquellos rincones que forman parte de nuestra memoria, de esos sitios que hemos visitado, lo son gracias a las cascadas o a los saltos o a las caídas de agua que adornan nuestros paseos, repartidas por cada una de nuestras 4 provincias. En esos preciosos entornos naturales encontramos nuestras innumerables cascadas. Las cascadas, las cataratas, las caídas de agua, los saltos, son seguramente uno de los espectáculos más hermosos que podemos encontrar en nuestra naturaleza. Cuando descubrimos uno de estos saltos, todos quedamos impresionados al contemplar el fluir del agua desde las alturas. Bien por esa sensación de que fluye el tiempo, pero que a la vez también nos da la sensación de que todo se para, de que todo es estático. Bien también por ese murmullo atronador que nos va arrullando, pero también por esos reflejos de luz que nos vuelven a la vigilia. Y también, por supuesto, por esos pequeños paraísos que configuran las cascadas, esas pequeñas aguas estancadas, esas pequeñas lagunas que forman en su base esos árboles, esa vegetación. En definitiva, todo configura un entorno para olvidarse, para quedarse unos minutos ahí olvidándose del resto de lo que nos rodea, de las preocupaciones y seguramente pues de ese día a día. Así que la propuesta que hacemos desde Galicia pues es ponerse las botas, caminar, visitarlos y disfrutar de todos los sitios. Es imposible enumerar el número de fervencias que atesoramos, pero yo le decía al alcalde que era normal que él presumiese de su municipio y yo, por supuesto, pues no puedo ser delegado de La Coruña sin presumir de algunas de las que tenemos. Y tenemos la cascada de Lézaro, en Dumbría, que es el único río de Europa que desemboca en una cascada en el mar y que configura uno de los rincones más bonitos de nuestra costa. Pero también la fervenza das Brañas en Toques, o de Rus en Carballo, o de Inferniño en Touro, o do río Pedeiro en Boqueixón. Y por supuesto teniendo aquí a la alcaldesa de Santa Comba, como me olvide de la fervenza do Castriz, pues sé que voy a tener una reprimenda. Os recomiendo a todos que la visitéis porque es una fervencia de las más bonitas. Los amantes de estos pasajes tienen cientos de propuestas en nuestra comunidad para visitarlo, para disfrutarlo y por supuesto también para que les digan al resto de España y al resto del mundo que vengan a visitarnos. Cualquier viajero que opte por descubrir andando alguno de nuestros senderos tiene muchas posibilidades de encontrarse con una de estas cascadas. Por eso, ya para acabar, animo a todos los amantes de la naturaleza a descubrir esta Galicia, a que el motivo para visitarnos sea conocer uno de estos sitios tan preciosos, tan bonitos. Galicia es la tierra de meigas, pero también la tierra de las cascadas, y en todas las culturas, en todas las cascadas, saben que viven un ser mitológico, viven o bien una ondina, o bien un duende, o bien algo, y eso no puede ser por otra cosa que por la belleza que hay. Muchísimas gracias, os invito a todos a venir y os invito a que traigáis muchísima gente a conocerlos. Pues muchísimas gracias al alcalde de Valga, que representa a todos los ayuntamientos que están recogidos a través de sus fervenzas, y al delegado de la Xunta de Coruña, que representa a todos los delegados y a la delegada. Él presume de Coruña, pero lo representa porque en Boqueixón está la fervenza do Miño da Serra ou do Pereiro, que es a máis galega, y por eso lo está representando él a todos los delegados y las delegadas de Galicia. Como tenéis en la mano este folleto, me gustaría que abrieseis la primera página, la siguiente, donde está el mapa de Galicia, y ahí podéis ver pues cómo las denominamos: altas y elegantes, augas baladeiras, auga abondo, para os máis afoutos, cadoiros vertidos, pequenas
pero xeitosas, cola de cabalo, pozas megulleiras, a máis galega, entre bosques, laxes escorregadeiras, entre corgas e fontes rebuldeiras. Bueno, estas son típicas gallegas, pero sí que me gustaría, a pesar de que ahora voy a intervenir y voy a desarrollar pues el contenido de este folleto, me tenéis que permitir que diga, este folleto que presumen de que en Galicia tenemos un poema visual y solo hay que echarle esa ojeada, aunque parezca mentira, parece que se hace de un día para otro y que sale editado. Este folleto se hizo durante 2 años. O sea que estas 60 y pico fervenzas que hay y que están aquí recogidas, llevó 2 años identificarlas, fotografiarlas y sacar lo mejor de nosotros. Pero ahora ya aviso a los alcaldes y alcaldesas que no están aquí recogidos o identificados, porque sí que saben que hay una fervenza seguro que en su concello y que no está aquí recogida. Este es un folleto de papel y lógicamente todo lo que nos hagan llegar a través del código QR, que lo tenemos todos, pues se puede ir ampliando. Pero lo que queríamos era un producto que se estuvo trabajando durante 2 años, que viese la luz en un stand como es este, que es el de Galicia Destino Sostenible, y por supuesto, pues para presumir de no solo esos casi 1.700 kilómetros de costa, nuestras 16 rías, más de 1.000 ríos, sino de nuestras cascadas, de esas fervenzas maravillosas que a todos nos identifican. Por eso era imprescindible tener este folleto, porque Galicia está indudablemente ligada al agua, a este agua que siempre nos ha diferenciado como destino turístico único. Podemos decir que en Galicia contamos con este privilegio, con ser uno de los pocos lugares del mundo bañados por 2 mares, como también está recogido ahí. Pero no solo el agua de nuestros mares, sino también el de los ríos que convierten y dan riqueza a estas fervenzas. Esto lo que nos está diciendo es que les invitamos a todos a visitarnos sin prisa. Les invitamos a hacer ese turismo tranquilo, sin aglomeraciones, y en el que se puede disfrutar de estos parajes singulares y espectaculares como son nuestras fervenzas. Esas cascadas de agua que surgen de manera espontánea de nuestra tierra y que son un auténtico espectáculo. En Galicia el agua pues no es un bien escaso, y eso lo sabemos, y es un bien muy preciado. Tanto el agua del mar como el agua del río, los regatos, los torrentes, los manantiales que se encuentran en el recorrido y que durante el recorrido hay frecuentes dificultades, horadan o salvan creando espectaculares saltos de agua. La dureza de esos materiales geológicos, las rupturas abruptas provocadas por las fallas y el efecto de una incesante erosión. Estábamos hablando que esto es un poema visual, por eso tiene que ir acompañado de definiciones poéticas. Conforman atractivos paisajes en nuestra tierra dominados por la presencia del agua. Estas numerosas fervenzas se ponen de manifiesto en las docenas de palabras gallegas que tenemos para denominarlas: freixas, chorreiras, cadoiros, saltos, rusidoiras, entre otras muchas. Resulta, por supuesto, difícil de determinar el número exacto de saltos de agua que esconde nuestro patrimonio natural. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. Pero no solo también se trata de esa potencia visual de estos escenarios naturales, sino también de los sonidos, de esos juegos de luces, de esas sombras, de la humedad permanente, de la vegetación que se refugia en esos entornos, de los colores, esos colores verdes que tanto nos identifican. Y todo eso convierten a las cascadas en lugares mágicos, donde experimentar una especial conexión con la naturaleza. Por eso, convencidos por todo el equipo de turismo, nos pusimos como objetivo tener este folleto que queremos que crezca
con calidad y de una manera sostenible, haciendo especial hincapié en la diferenciación basadas en nuestros recursos, como es este caso. En los últimos años, el turismo de Galicia ha cambiado y está en constante adaptación en un entorno cambiante y complejo. Por eso creemos que hay que ofrecer también formas de turismo alternativo al tradicional. Lógicamente, aquí es imposible atraer ese turismo masificado. Es imposible recorrer estos entornos naturales, estas fervenzas, con grupos de 1000 personas. Es un turismo alternativo al tradicional como respuesta a esa nueva demanda y a conseguir la máxima calidad en nuestros destinos. Ese turismo tranquilo, en contacto con la naturaleza, al aire libre, que te ayuda a reflexionar, igual que el Camino de Santiago. Pero terminamos el Xacobeo 21-22 y por eso queremos decirle al mundo que en Galicia hay más que el camino, que en Galicia sigue ofreciéndole a todo aquel turista que nos elija recursos innumerables pero llenos de atractivo y con la calidad y sostenibilidad por bandera para hacer ese destino competitivo en un mercado como el turístico, fuertemente globalizado y diversificado, donde la calidad es una de las cualidades más destacables de nuestra oferta turística. Pero lo que queremos que vean es, cuando vean esta foto, que sepan, es Galicia. Así es como queremos que nos identifiquen. A día de hoy, gracias a todas las iniciativas llevadas a cabo, puedo afirmar que Galicia es un destino de calidad, de excelencia, con experiencias y vivencias únicas. En este contexto, estamos centrados en el diseño de estrategias que lo que quieren es seguir diversificando nuestra oferta. Y por supuesto, la tan manida desestacionalización, que se pueda visitar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cualquier día del año, estas fervenzas y estas cascadas que nos encontramos por el todo territorio gallego. Y por ello, seguimos apostando por que todos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, seguir interiorizando que el turismo constituye ese instrumento privilegiado que le puede llamar a la puerta de cualquier vecino del mundo y decirle que está invitado a seguir caminando a Galicia. En definitiva, estos recursos vinculados a la práctica de turismo en Galicia, no sé, pero a mí me gustaría decir, no sé lo que dirán el resto de los stands que están por ahí, envidiable. Tenemos muchísimos recursos por enseñar, de los que estamos muy orgullosos, y entre ellos las fervenzas, pero las teníamos escondidas y lo que queríamos era mostrarlas al mundo entero. O sea que a partir de hoy, además de hacer el camino, además de visitar nuestro destino por nuestra gastronomía, también si quieren tener un momentito de paz, desde luego que en el entorno de estas fervenzas lo van a conseguir. O sea que ya saben, el 23, Fervenzas de Galicia. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la
sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza. Eso es Galicia, o sea que todos los que tenéis vuestra fervenza, por favor, venir a sacaros la foto. Deixar que pase o tempo, o acougo voltará. Vai o soño que a chegar, cada noite de San Xoán, que se repita sen parar. Vai o soño que a chegar, cada noite de San Xoán, que se repita sen parar. Sentar naquela pedra, pensar na súa beleza, o malo pasará. Militar na fortaleza, aceptar a soidade, que do malo malo será. Vai o soño que a chegar, cada noite de San Xoán, que se repita sen parar. Vai o soño que a chegar, cada noite de San Xoán, que se repita sen parar. Vai o soño que a chegar, cada noite de San Xoán, que se repita sen parar. Vai o soño que a chegar, cada noite de San